Bien, buenos días, buenas tardes para todos los que nos están escuchando este día 30 de enero, la última sesión del mes. También confío en que hayan recibido la guía de estudio que ha enviado Chuy para que todos tengan la información. Recuerden que la guía tiene como objeto que ustedes vean los párrafos que se están estudiando en la sesión y los puedan ustedes atender y reflexionar en ellos. También hay unas preguntas, dos o tres preguntas que más bien son de comprensión sobre el mismo material. Y al final la meditación de la semana, sacada de algunas estrofas de la Voz del Silencio. Les pedimos a todos que se concentren y lo atiendan y también que la distribuyan en caso de que haya gente que conozcan, que les interesa. En esta sesión que vamos a tener, o esta información que yo les he estado pidiendo desde la sesión anterior del 23, para saber qué temas vamos a escoger de los dos, de la propuesta A, que es el repaso del tercer tomo de la doctrina secreta, que es Antropogénesis, o la propuesta B, que es algunos capítulos del segundo tomo de la doctrina secreta, que se llama Simbología Arcaica. Les agradeceré que voten o elijan alguna de las dos y me digan cuál les interesa para ver qué cantidad de mayoría de interesados está por una o por otra opción. Y bueno, y poder decidir ya en la primera sesión de enero, ya en el material que vamos a ver, ¿no? Eh, Algo que no estoy muy claro todavía es en que también la guía me la valoren y me digan qué sugieren, si les interesa que sea de este formato o cambiamos el formato de la guía, etcétera. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio con la dedicación que siempre hacemos. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora la meditación que inspira, por lo menos en la búsqueda de la verdad. Oh Purshan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea también. Bien, aquí tenemos el cartel de nuestro estudio. Bueno, lo repito, pero estamos en la última fecha del mes de enero. Tenemos todavía las siguientes fechas del mes de febrero y del mes de marzo, para que ustedes vayan, digámoslo así, programándose con las mismas claves de el Zoom y no haya problema. Aquí tenemos otra vez también la información de las cartas de los Mahatmas, el estudio que lleva a cabo el doctor Enrique Rey y que se lleva a cabo todos los martes en los horarios que ustedes ya conocen. Aquí están las claves para los que quieran estar 11:30 de la mañana, hora de México, 6:30 de la tarde, hora de España. Es igual a la que yo tengo, pero este es el día martes. Y bien, todos están invitados. Pues vamos a ir a nuestro estudio directo. Dice, estamos repasando el resumen, ¿se acuerdan de la última, el último tomo, perdón, el primer tomo, ya cuando se acabaron el estudio y los comentarios de las estanzas, tiene un apartado que dice resumen, que es el que yo les envié por correo.
vía Chuy, ¿no? Para que todos lo tengan y lo repasen. Y hay algunos puntos interesantes. Está bastante accesible de una lectura, vamos a decir, corrida, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Dice, cuarto, el universo, con cada una de las cosas que contiene, es llamado Maya, o sea, ilusión, porque todo en él es temporal, desde la vida efímera de una mosca de fuego hasta del sol. O sea, realmente por eso cuando hemos hablado de ¿te acuerdan cuando repasamos en Antropogénesis que vimos de los Puranas, el universo noumenal, el universo fenomenal? Todo lo que emana de la fuente de los tres lobos, todo aquello que se vuelve material en este universo, en este espacio, en este plano de manifestación que nos permite el absoluto obtener dentro de él, todo es efímero porque tiene principio y tiene fin. Esa es la característica de la enseñanza para este universo. Y es una de las razones por las que en algún momento dado uno se pregunta, ¿y para qué se creó este universo? ¿Y para qué nos hicieron a nosotros? ¿Qué objeto tiene nuestro sentido de estar en este cosmos, en este universo? Una de las razones que de alguna manera respalda la tercera proposición eh, de la, de la, del primer tomo, ¿no? De las declaraciones fundamentales del primer tomo, la tercera proposición fundamental, dice que todos los buddhis, o sea, todas las almas, deben llevar a cabo un proceso de involución de lo espiritual a lo material y de lo material volver a lo espiritual. Pero ese recorrido que se hace pasando por el mineral, el vegetal, el animal, el hombre, el superhombre, las jerarquías, etcétera, hasta volver a la fuente, nos va a dar la autoconciencia en un universo material. Esto lo comentaba, Blavatsky lo ha comentado extensamente en algunas cartas y ahí lo hace ver, ¿no? En el proemio de la doctrina secreta. Les recomiendo que le lean las tres proposiciones fundamentales, pero toda la tercera es muy importante. Entonces, repito, pero por ser este universo que tenía principio y tiene fin, es un universo ilusorio, como dicen los hindúes, maya. Yo a veces pongo el ejemplo de la Matrix, ¿no? Es una Matrix en la que estamos nosotros, las entidades espirituales, las mónadas inmersos en este universo, ¿no? Ilusorio, que tiene como objeto realmente de evolucionar, ¿no? Desarrollarnos y desarrollarse toda la vida que está inmersa en él. Vuelvo a repetir el pasaje. Dice, el universo, como cada una de las cosas que contiene, es llamado Maya, porque todo en él es temporal, ¿no? Aquí ya viene claro que todo tiene principio y tiene fin. Desde la vida efímera de una mosca de fuego hasta el sol. Comparado con la eterna inmutabilidad del uno y con la inmutabilidad de aquel principio, el universo con sus formas efímeras, en cambio, perpetuo, no debe ser necesariamente para las inteligencias de un filósofo más que un fuego fatuo, más que una ilusión. Sin embargo, el universo es lo suficientemente real para nosotros, los seres conscientes que en él residimos, los cuales son tan ilusorios como el mismo. Nosotros somos tan ilusorios nosotros como el mismo universo. De todos modos, dadas las características de nuestra naturaleza, por ejemplo, como personalidades, el traje está hecho de materia, ¿ah? Combinado por muchos productos, muchos materiales. Mi conciencia, o sea, los principios internos están identificados con el traje. Entonces, como hay una identificación con el traje, me siento separado de los demás. Eso ya es una ilusión, ¿no? La mente es la que crea esa ilusión, necesaria, porque así yo me siento separado de otros y puedo evolucionar de alguna manera, si no estaría yo fusionado con la totalidad y no habría evolución. Eso es un punto que hay que repetirlo constantemente, porque si nosotros nos desapegamos, nos desprendemos de todo lo que nos rodea,
y nos identificamos con nuestra esencia eterna, como lo mencioné en la sesión pasada, y lo dicen los grandes instructores, ¿no? Con la parte divina, con aquello que es el absoluto llamado Atma o espíritu, trascendemos esta ilusión. Y eso es uno de los objetivos de la evolución. Quinto, cada una de las cosas en el universo, a través de todos sus reinos, es consciente. Todo es consciente, ¿eh? Los minerales son conscientes, las plantas son conscientes, los animales son conscientes, los humanos, las jerarquías, los seres que viven en todo el cosmos, el universo, son conscientes. Que no se ve que sea consciente, que se mueva una roca. No porque no se mueva, no es consciente, en el sentido de que a nivel atómico, los átomos de las rocas están vibrando constantemente. Es una conciencia, vamos a decir, de alguna manera estática para nuestros sentidos, pero está ahí. Se haya dotada de una conciencia de su propia especie y en su propio plano de percepción. Y eso refiere a los que los he mencionado. Debemos tener presente que solo porque nosotros no percibamos la señal alguna de conciencia en las piedras, por ejemplo, no por eso tenemos derecho para decir que ninguna conciencia existe ahí. No existe semejante cosa como materia muerta o ciega, como tampoco existe ninguna ley ciega o inconsciente en este universo. Si ustedes analizan también en las rocas, hay muchos tipos de rocas, ¿no? Tipos de cualidades, ¿no? Los cristales, que también son rocas, nos van a mostrar las diferentes características que tiene la composición de un pedazo de carbón a un diamante. La diferencia entre uno y otro es abismal, pero es el mismo material, de alguna forma. Entonces hay una transformación del pedazo de carbón al diamante, y quizás ese sea uno de los ejemplos más usados con nosotros. Entramos a este universo como vamos a ir simbólicamente inmersos en la materia como un pedazo de carbón, y por la evolución y la transformación y las reencarnaciones, etcétera, nos vamos convirtiendo en los diamantes que somos verdaderamente. Texto. El universo es elaborado y dirigido de dentro a afuera. Esto es constantemente, sobre todo en la tradición hindú y en la tradición también egipcia y en otras tradiciones, ¿no? Nibriti Marga y Pabriti Marga. O sea, primero cuando nacemos y nos desarrollamos durante los primeros 35 años, vivimos casi hacia afuera. Digo en términos generales, porque hay seres humanos que desde muy jóvenes sienten la atracción a volver al centro de su ser, pero eso es por cuestiones kármicas y de otras vidas que han trabajado su naturaleza interior. Pero la mayoría estamos inmersos en vivir hacia el mundo, hacia la experiencia, ¿no? Después de cierto límite de tiempo empieza, vamos a decir, en algunos y no en todos, una necesidad de profundizar más en nuestra naturaleza, de conocernos, de ver por qué estamos haciendo, y qué sentido tiene, de preocuparnos por nuestro destino y razones muy interesantes que antes nunca le habíamos puesto atención. Eso se llama el retorno. Por eso dice, el universo es elaborado y dirigido de dentro hacia afuera. Tal como es arriba, es abajo, es el principio hermético, así en los cielos como en la tierra, y el hombre, el microcosmos y la copia del miniatura del macrocosmos, somos una copia del universo. Es el testimonio viviente de la ley universal y su manera de obrar. Si nosotros analizamos nuestros procesos, podemos entender el universo, o si entendemos el universo de lo macro a lo micro, podríamos darnos cuenta cuál es el destino y la ruta que estamos siguiendo. Vemos que cada movimiento externo, acción, gesto, sea voluntario o mecánico, orgánico o mental, es precedido y producido por un sentimiento o emociones internos, por voluntad o volición y por el pensamiento o la mente. O hay tres elementos que intervienen en todas nuestras acciones. Un sentimiento o emoción, que es como la catapulta, la voluntad, ¿no? El deseo de hacerlo, y el pensamiento.
Estos tres aspectos son importantes, que son el reflejo de nuestra naturaleza interior, ¿no? De los aspectos Kama Rupa, o sea, las pasiones, emociones que sentimos de la mente concreta y la mente superior de Mahat, y de la voluntad que viene de la parte espiritual, Atma, Buddhi, ¿no? Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por una serie casi interminable de jerarquías de seres conscientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir. O sea, como lo hemos visto, estamos llenos de seres conscientes, desde las más espirituales, acuérdense los 7 primordiales, hasta que descendiendo por los Lipika, los señores del karma, los Manasaputra, los Adishvata, van descendiendo hasta llegar a nuestros niveles materiales, ¿no? Hay jerarquías, tanto los muy superiores como las más cercanas a la Tierra, a la terrestre, son mucho más humanos, o sea, son mucho más materiales. Sí, seres sencientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes ya se les llame por un nombre o por otro, de Hans o ángeles, son mensajeros en el sentido de tan solo de ser agentes de la ley kármica y cósmica. Es lo que son, mensajeros, arquitectos, constructores, colaboran para que este universo se siga formando, se siga transformando, creciendo, etcétera. Varían hasta en el infinito sus grados respectivos de conciencia. Hay diferentes grados de conciencia de las jerarquías, desde las más espirituales a las más cercanas a nosotros, que son casi más materiales, ¿no? Y de inteligencia, y llamarlos a todos espíritus puros sin mezcla alguna de terrena, sobre lo que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. O sea, no son ni tan solo espíritus puros ni nada por el estilo, sino seres en evolución. Pues que cada uno de esos seres o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre, sino en el presente Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. O sea, es muy frecuente encontrar que se habla de que las jerarquías que ahora angélicas que gobiernan, que están inmersas en todos los niveles de la naturaleza, del cosmos, algunos son humanos, fueron humanos en otros Manvantaras y ahora están ahí ubicados, dirigiendo ciertas partes del universo. Pero otros no son humanos, son no humanos, se les puede llamar, formados por la emanación divina, desde el principio por Mahat, cuando generó las jerarquías, pero ellos sí tienen que ser tarde o temprano humanos para poder desarrollarse completamente. Repito este párrafo final, dice, varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia, y el llamarlos a todos espíritus puros sin mezcla alguna terrena, sobre lo que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. No son tanto espíritus puros, probablemente los más cercanos a la fuente, a Mahat, a los primordiales, a las primeras jerarquías, sí sean mucho más puros, ¿no? Incluso a los a Rupa, ¿no? Desde las primeras jerarquías hacia abajo son Rupa, o por lo menos la mayor parte son Rupa, tienen vehículos, ¿sí? No significa que no tengan, son tan etéricos que no se muestran como medios físicos, bueno, medios materiales o medios etéricos como para identificarlos. Por eso la tradición los separa entre las jerarquías rupa, con forma, y las arrupa, que no tienen forma. Pues cada uno de esos seres o bien fue o se prepara a convertirse en un hombre, sino en el presente Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. Cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos, esperamos haber probado lo siguiente. Aquí está parte del resumen que estamos viendo de la parte final del primer tomo de la Cosmogénesis. Dice, la doctrina secreta no enseña sentido, el, la doctrina secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nashtika, no admisión de ídolos, figuras, incluyendo a todo dios antropomórfico. En ese sentido, todos los ocultistas somos nástica. ¿Por qué?
La verdad que la formación de imágenes en las tradiciones cristianas, por lo menos en la católica, que es donde más se ve, y pues los musulmanes no tienen imágenes, los protestantes que yo sepa, salvo algunas excepciones, tampoco tienen, la judía tampoco tiene, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la católica sí? Hay un elemento, ¿no? Cuando los evangelios fueron escritos en diferentes etapas de la historia, porque en realidad hay mucha controversia en eso. La mayor parte de los evangelios fueron escritos en griego o se trasladaron del arameo al griego. El griego era en la época, era el idioma, digamos, moderno, el idioma que más se practicaba. Y el arameo era algo especial. Entonces, la influencia griega, ya saben, de imágenes por todos lados en sus tradiciones, válida, no digo que no, influyó mucho en las primeras etapas si no en los primeros cristianos, que eran los ebionitas, que no, ellos no tenían imágenes, sí en los siguientes concilios y en los siguientes grupos que vinieron después. O sea, las formas fueron copia de la tradición griega. O sea, estaba imbuida los creyentes, los maestros, los instructores, los sacerdotes de la tradición griega, y pues también la gente del pueblo que estaba muy ignorante, que acuérdense que en esa época no había, casi nadie sabía leer y escribir, solamente los sacerdotes y algunos que otros administrativos de los gobiernos, pues no podían entender salvo viendo formas, imágenes. El tiempo pasó y los concilios siguieron insistiendo en pues, que había que aceptar lo de las imágenes. Y ahora nos encontramos que pues, tenemos un montón de imágenes. Ustedes dirán, no, pues que también los hindúes tienen. Sí, sí, sí. Pero los hindúes no ven en las imágenes lo que aquí a veces se llega a ver como que es Dios ahí está metido. Por favor. Es una simbología. Y ojalá lo viéramos todos así, pero la realidad es otra, ¿no? En caso de los indios también puede estar pasando, ¿no? En algunos sentidos, pues, sobre todo en niveles de mayor ignorancia. Pero en términos generales, las imágenes sirven como, vamos a decir, medios como sustitutos temporales para poder entender algo que es inconmensurable e infinito. Bien, el tema que declara aquí Blavatsky es de que somos nashtikas, o sea, no somos ateos. Simplemente para nosotros el absoluto, la conciencia eterna, la seidad no tiene forma. Eso es muy, muy importante. Segundo, se admite un logos o un creador colectivo del universo. Un demiurgo en el sentido que se aplica al hablar de un arquitecto como el creador de un edificio, aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcionado el plano, eso solo lo hicieron los primordiales, deja todo el trabajo manual a los obreros, o sea, a los lipikas, señores del karma, los anishvata, los manasaputras, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso, el plano fue proporcionado por la ideación del universo y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes de fuerzas y de poderes inteligentes que le llamamos Hans, ángeles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo hemos estado repasando y aquí se repasa como en el resumen. Tercero, los Hans son dobles en sus caracteres estando compuestos, ¿sabes? Para que vean que hay una composición de ellos también. Una energía bruta y racional inherente en la materia, porque por muy elevados que sean los Hans, tienen algo de materia, ¿no? Un poco, y mucho espíritu, la parte de energía espiritual que aquí le llama conciencia cósmica. Y los más cercanos a nosotros tienen mucho más materia junto con la conciencia cósmica. Pero vuelvo a repetir, dice, los Hans son dobles de sus caracteres, o los ángeles están compuestos de A, la energía bruta y racional, inherente en la materia, una fuerza, energía, y el alma inteligente o conciencia cósmica
que guía y dirige a aquella energía y es el pensamiento dianchohánico, reflejando la ideación de la mente universal. Interesante que nos mencionen acá, si son dianchohans o ángeles, para usar el término cristiano, que han sido emanados de la fuente, no tienen tanto las emociones activadas. No hay emociones, no hay sentimientos, hay solamente la mente, la conciencia cósmica y que guía y dirige aquello energía y el pensamiento de Anchohani. Obvio, si están más cercanos a la Tierra, pues pueden que hayan sido influidos ya, ¿no?, por la conciencia de Anchohans o ángeles humanos, se han convertido en seres, en ángeles, seres humanos que por su devoción o su entrega ascendieron a ser parte de los constructores. Entonces empieza a haber una influencia. Pero recuerden las palabras de Pablo. Dice, nosotros juzgaremos a las jerarquías divinas, sobre todo a las jerarquías no humanas, que así se les puede llamar también. Y esta oración es muy interesante. A mí me gusta y la hemos escuchado varias veces. Dice, y cuando ores, no sea como los hipócritas, sino entra en tu cámara interna y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Estamos hablando de la esencia eterna divina que está en nuestro corazón. Ahí es la cámara secreta. Recuerden que el corazón, no tanto el físico, sino el espiritual, está del lado derecho, hacia un poco hacia abajo, entre la tetilla y el esternón, vamos a decir, la parte externa. Ahí sería el corazón espiritual. Esa sería la cámara interna, donde se encuentra nuestro Padre en secreto. Dice, nuestro Padre se halla dentro de nosotros en secreto, nuestro séptimo principio en la cámara interna de la percepción de nuestra alma. El reino de Dios y de los cielos se halla dentro de nosotros, dice Jesús, y no fuera. El microcosmos es el reino de Dios, el universo en pequeño. Y a la vez, a la larga ustedes y yo vamos a concluir algo importante, que no hay fuera y no hay dentro. Pero mientras estamos identificados con el traje, pues todo nos parece que hay una separación. Eso lo tendrán que reflexionar también. Cuarto, la materia es eterna, porque acuérdense que es el segundo logos, espíritu y materia. Tanto el espíritu como la materia son lo mismo, pero vibrando en diferente frecuencia y emanan de la unidad de vida. Acuérdense el triángulo. El upadi o base física es la materia para que en ella construya la mente universal e infinita sus ideaciones, sus formas. Las ideaciones que se transforman en formas, en planetas, en estrellas, en galaxias, en sistemas solares, en planetas como la Tierra, en la naturaleza, en los seres humanos. Somos hechos de esa forma de material. Por lo tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta, vuelve a repetirlo Blavatsky, o inorgánica, siendo la distinción que entre las dos ha establecido la ciencia tan infundada como arbitraria y desprovista de razón. Aquí le hace una crítica a la ciencia, Blavatsky, por decir que es inorgánica la materia que vemos como minerales, objetos, etcétera, etcétera. Bueno, de esto ya hemos estado repitiendo bastante. Quinto, el universo ha sido desarrollado de su plan ideal, sostenido a través de la eternidad en la inconsciencia de lo que los vedantinos llaman para Brahman, o sea, el absoluto. Esto es prácticamente idéntico a las conclusiones de la filosofía occidental más elevada. Las ideas innatas, eternas y existentes por sí mismas de Platón, reflejadas ahora por von Hartmann. Bueno, eso ya hemos habido ejemplos, ¿no? De que cuando nacemos, los niños, los pequeños, nacen, los bebés nacen con ciertas ideas innatas, o sea, ciertos conceptos innatos en ellos. Eso dice la ciencia, ¿no? Y que ya los traen y no los aprenden, los tienen ellos mismos y se van educiendo en su proceso. Pero aquí hay que agregar las influencias de las vidas anteriores, ¿no? Los escándalos, o tendencias, ¿no?, de la vida anterior más otras tendencias que se reúnen con la vida anterior para generar esta nueva personalidad. Algo que es importante que nos demos cuenta
Nuestra personalidad que está formada en un 70, quizá 80% de las tendencias de la vida anterior que yo he tenido, hombre o mujer. Y un 20 o 25% que es una mezcla de influencia de los padres, de herencia familiar, el entorno en donde nazco, el ambiente, la sociedad, la raza, etcétera, etcétera. Hoy con investigaciones que se han hecho del ADN, ¿no? Dicen que somos un 95 o 99% todos parecidos en el ADN. Y con pequeñas cositas son los que nos diferencian, por incluso de los animales, ¿eh? Aquí viene un párrafo después del resumen que se llama Extractos de un comentario privado hasta el presente secreto. Bueno, escogí algunos párrafos para que ustedes y yo los repasemos rápidamente. Son un poco más complejos para comprenderlos, pero creo que lo podemos entender. Dice 17. La existencia inicial en el primer crepúsculo del Mahamambantara, o sea, al principio cuando va a surgir el universo, después de un pralaya, después de una destrucción que sigue a cada edad de Brahma, ¿sí? Es una cualidad espiritual consciente. Cuando este universo se va a formar, hay una cualidad espiritual consciente que emana del absoluto y viene a través de Mula Prakriti, ¿no? Del Padre Madre, hasta centrarse en el primer logo sin manifestar. En los mundos manifestados, cuando ya llega a los mundos materiales, a sistemas solares, existe en su subjetividad objetiva esa manera de un velo, de un soplo divino que está inmerso en todo esto. Yo a veces podría pensar que es la materia negra, pero no me quiero atrever a decir que sea eso. Ante la mirada del vidente extasiado, o sea, el vidente sí puede ver esa, vamos a decir, ese velo de soplo de energía divina inmersa en todas las galaxias, los sistemas, en el cosmos. Se difunde en cuanto sale del Haya. Acuérdense que el Haya son los centros de la eternidad, que está en cada lugar. Hay varios diferentes centros Laya. A través del infinito como fluido espiritual incoloro. Aquí le llama el autor de este párrafo fluido espiritual incoloro. Hállase en el séptimo plano y en su séptimo estado, en nuestro mundo planetario. Es sumamente sutil este fluido espiritual incoloro, pero penetra totalmente el universo. Esta es una de las cosas que existe desde el inicio de la formación de este universo. El 18. Es una sustancia, refiriéndose a este fluido espiritual, para nuestra visión espiritual. No puede ser llamada así por los hombres en su estado de vigilia. O sea, a nivel espiritual podríamos percibirla, pero no en estado de vigilia, y por lo tanto en su ignorancia la han denominado Espíritu de Dios. Existe en todas partes y forma el primer upadi, cimiento sobre el cual nuestro mundo, sistema solar, está construido. Yo he estado viendo en algunas imágenes que han publicado los observatorios que tenemos astronómicos de la Tierra y de los satélites, que hay como un halo que rodea al sistema solar, ¿sí? Incluso más allá de los anillos que generan su límite, ¿no? De los asteroides. Hay como un halo y una coloración transparente. No quiero pensar que sea eso porque en teoría no la podemos ver con los sentidos, pero podría ser un ejemplo para entender que nuestro sistema solar está protegido por ese hálito, como dice aquí el término, ¿no? Un fluido espiritual incoloro. Es una energía, un fluido espiritual incoloro que emana del absoluto y que está rodeando todo este universo. 20. La materia o sustancia es septenaria. Bueno, eso lo tenemos claro porque estamos formados por 7 principios, ¿no? En nuestro mundo como en el más allá del mismo. Además, cada uno de sus estados o principios están graduados en 7 rangos de densidad. O sea,
El plano astral también tiene 7 subplanos, ¿no? Acuérdense. Entonces, cada uno tiene diferentes o sea, aunque hay 7 planos, también cada plano tiene sus 7 subplanos. Por eso dice acá, además, cada uno de sus estados o principios están graduados en 7 rangos de densidad, desde los más densos a los más sutiles. Surya, el Sol, en su reflexión visible, exhibe el primero o estado más inferior del séptimo. O sea, lo que vemos del Sol es el estado más inferior, más denso de los 7 estados que tiene el Sol. Podemos decir el estado más material. Repito, Surya o el Sol, en su reflexión visible, exhibe el primero o estado más inferior del séptimo, el orden más elevado de la presencia universal. Lo puro de lo puro, el primer hálito manifestado del siempre inmanifestado Sat, de la Seidad. Todos los soles centrales físicos u objetivos son en su sustancia el estado más inferior del primer principio del hálito. Aquí podemos hacer una concatenación, ¿no? De ese fluido espiritual o hálito que no es percibido por nuestros sentidos. En cambio, nosotros percibimos en los soles el estado más denso de ese fluido, si quieren verlo así, para poder captar la idea. Bien, en esta sesión hemos llegado casi al final. Más bien hemos llegado al final, podrá ser más corta que otras, pero es que hemos estado terminando ya el material del primer tomo de la doctrina secreta, ¿no? Creo que en la sesión del día 6 de febrero, que iniciamos ya en base a las opiniones de ustedes el estudio, podemos hacer una recapitulación de estos puntos que nuevamente pido que lo lean el resumen que se les envió, si no lo tienen, vayan al WhatsApp, Chuy, lo tiene Chuy publicado, y podamos reflexionar en algún punto. Yo podría estar haciendo preguntas. Esta sesión va a ser quizá con más preguntas que realmente la presentación del tema. Vamos a presentar el tema que se va a estudiar y quizá alguna introducción con una pequeña guía, pero vamos a centrarnos en cerrar bien este tema que hemos estado viendo durante pues, más de un año, ¿no? Hemos tardado más de un año en el estudio de cosmogénesis. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí y voy a hacer la invocación que siempre les pido a todos, dirijamos a nuestro ser espiritual que está en nuestra cámara secreta. Cerremos los ojos un instante. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea.